Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias por aquellos que están conectados en línea. Muchas gracias a quienes han aceptado esta invitación para participar en esta tertulia académica, el peso teológico comparativo entre citas explícitas de Isaías y alusiones a Isaías en Primera de Pedro, que expondrá nuestro profesor Sandro Gutiérrez. La pregunta de investigación que él quiere responder o que respondió a través de su trabajo fue: ¿cuál es el peso teológico de las alusiones a Isaías en comparación con las citas explícitas de Isaías en Primera de Pedro? Entonces, agradecemos a ustedes, están muy atentos, y para quienes estamos aquí en este salón, les recordamos que aquí no se puede comer. Entonces, afuera tenemos café, agua aromática. Si usted desea tomarlo, por favor, sale, lo toma y vuelve en inglés. Entonces, le damos la palabra a nuestro profesor Sandro y voy a pedir para quienes estén en línea, les voy a enviar un enlace para que por favor nos colaboren llenando la asistencia. Muy bien, el único que puede tomar algo es él. Ya bien puede. Sí, llévame, ya se puede salir. Bueno, muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos. Ya la profesora Flor mencionó cuál es el tema que vamos a trabajar en la tertulia, y esto es una actualización de lo que trabajé en mi tesis de maestría, que fue dirigida por el doctor Teo Gómez. Bueno, a nivel general vamos a trabajar dos bloques grandes. Un primer bloque donde yo voy a estar hablando de algunas cosas, desarrollando toda la exposición en la tertulia, y luego va a haber un tiempo para preguntas. La idea es que hagamos las preguntas al final, porque tal vez en el proceso, lo que vaya yo exponiendo, seguramente voy a ir resolviendo algunas de sus dudas. Entonces las dejamos para el final, y tengo entendido que los que están entonces conectados por Zoom pueden ir registrando sus preguntas allí en el chat. Bueno, entonces vamos a trabajar primero el problema, asuntos metodológicos, cuáles fueron las conclusiones de la investigación, y luego el tiempo de preguntas. Como ya se mencionó, la pregunta de investigación es: ¿cuál es el peso teológico de las alusiones a Isaías en comparación con las citas explícitas de Isaías en Primera de Pedro? El problema: el hecho de que las citas explícitas sean más fácilmente identificables para los lectores actuales no implica que tengan un mayor peso teológico, o si quieren una mayor importancia teológica que las alusiones en un escrito del Nuevo Testamento. A sus correos le llegó una versión de la Biblia de las Américas con referencias, y también un Nuevo Testamento griego, la parte de Primera de Pedro de Nestle Aland, también con referencias. Les quiero explicar a qué me refiero con esto. Si nosotros miramos aquí esta parte en este texto, ustedes van a notar, si ven acá, en el versículo 16, viene una frase: ¿por qué está escrito? ¿Y por qué está escrito? ¿O porque está escrito en dónde? Pues básicamente uno puede decir que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y qué está escrito? Sed santos porque yo soy santo. Y esa es una forma usual como se introducen las citas en el Antiguo Testamento, no todas. Hay una frase introductoria y luego viene el texto de la cita, que normalmente son varias palabras. En la Biblia de las Américas ellos han tomado la nomenclatura, como ustedes ven ahí, que las citas explícitas están colocadas en mayúscula sostenida. Entonces, cuando ustedes ven en la Biblia de las Américas el texto de esa manera, me está diciendo: allí hay una cita del Antiguo Testamento. Ahora, si ustedes ven que ahí dice versículo 16, y al final de la palabra santo está la letra A, acá arribita. Significa que yo me voy entonces a la referencia, y ¿qué me está diciendo? Versículo 16, la letra A. Entonces la cita puede ser de Levítico 11:44, 11:45, 19:2 o 27.
Quiere decir que al comparar el texto del Nuevo Testamento con la Septuaginta, se notó que había, en las palabras eran muy similares a lo que estaba allí, entonces se sugiere que hay una cita a alguno de esos textos. Eso es lo que tiene que ver con las citas. Ahora, ¿qué pasa con las alusiones? Si ustedes miran el versículo 17, aquí en el texto, al final de la palabra, y si invocáis como Padre, aquí al final está otra vez la letra A, el versículo 17. Pero vemos que allí no hay ningún cambio en la manera como está escrito el texto. Pero si uno se va a la letra A, aparece aquí en las referencias al lado izquierdo el Salmo 89:26, Jeremías 3:19. Lo que Nestle-Aland está sugiriendo es que puede haber una alusión allí a alguno de esos textos. Entonces, ¿qué pasa? La cita es mucho más fácil identificable porque fue introducida por una frase, porque el texto está mayúscula sostenida. En la alusión no tenemos nada en el texto acá y aquí simplemente vemos la referencia. Y ellos están diciendo, podría haber una alusión, un eco a ese texto del Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que se refiere de que las citas son más fácilmente identificables que las alusiones. Si nosotros pasamos al Nuevo Testamento de Nestle-Aland, para que más o menos sepan cómo es la nomenclatura ahí, vamos nuevamente al versículo 16. Si ustedes notan, en el versículo 16, el texto ahora va a aparecer en cursiva. La traducción sería básicamente la misma, sed santos porque yo soy santo, pero en Nestle-Aland, Dios está diciendo, vamos a colocar el texto que sea una cita del Antiguo Testamento, lo vamos a colocar en cursiva, para que se pueda identificar. Y ustedes notan entonces acá, al lado derecho, que dice que Levítico 11:44, 19:2, 27:26, que la cita puede venir de cualquiera de esos textos. Eso es lo que tiene que ver con la cita. Y obviamente está la frase introductoria allí al principio del texto, ¿sí? Dioti, Gregaptai, que sería porque se encuentra en la escritura o porque está escrito, o porque ha sido escrito. Eso sería en cuanto a las citas. Ahora, en cuanto a alusiones, otra vez, en el Nuevo Testamento de Nestle-Aland, en el versículo 17, noten que no hay ningún cambio de nomenclatura, pero si ustedes miran acá, en las referencias dice Salmo 89:27, Jeremías 3:19. Entonces, ellos también están sugiriendo que pueda haber una alusión a alguno de estos textos allí. Entonces, otra vez, la cita es más fácilmente identificable que la alusión. Entonces, el hecho de que la cita sea más fácilmente identificable o que tenga la frase introductoria, pues se encuentra la escritura, no necesariamente implica que la cita tenga una mayor importancia teológica en el argumento de Primera de Pedro. Y eso es lo que yo quise demostrar en la tesis, que una alusión, a pesar de que no sea tan fácilmente identificable, que no haya una frase introductoria, ese texto también puede tener una importancia teológica significativa en el texto de Primera de Pedro. Entonces, esta diferencia entre citas y alusiones tiene como resultado que algunos estudiosos del tema le reconocen más peso teológico a las citas explícitas que a las alusiones, cuando analizan el uso del Antiguo Testamento por parte del autor bíblico. Dos ejemplos que les voy a dar, podría dar más, pero los siguientes dos libros son libros excelentes en cuanto al estudio del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. En ellos se reconocen las alusiones, pero se enfocan más en las citas explícitas. El problema radica en que se pueden dejar de estudiar alusiones que tienen una importancia significativa en Primera de Pedro o cualquier texto del Nuevo Testamento. Estos textos son el comentario del uso del Antiguo en el Nuevo de Billy Carson. Es el libro que les recomiendo, que hace un estudio de todo el Nuevo Testamento y allí van apareciendo diferentes textos del Antiguo Testamento, pero el libro es excelente, pero se enfoca más en las citas y puede estar dejando de lado algunas alusiones. Y el otro caso es el libro de Moyes y Mencken,
que habla del uso de Isaías en el Nuevo Testamento. Ellos mencionan también que reconocen que hay alusiones, pero se van a enfocar en las citas. Otra vez están dejando de lado las alusiones. Ahora, otra cuestión es que la clasificación de un texto como cita, cuando realmente es alusión, evidencia que esos autores asumen un mayor peso teológico en las citas frente a las alusiones. Les voy a dar un texto que es muy conocido por ustedes, que seguramente ustedes se lo saben de memoria. El texto de Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas expresiones, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, son expresiones que vienen del Antiguo Testamento y son aplicadas ahora para afirmar que la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, se dice que esta es la afirmación explícita más importante en el Nuevo Testamento de la iglesia como pueblo de Dios. Lo interesante es que si ustedes miran las referencias, aquí en la nomenclatura no hay nada en mayúscula, esto en la Biblia de las Américas, entonces no hay ninguna cita. Si ustedes miran, pues aquí les sugieren varias alusiones, entre ellas algunas a Isaías 43:20, Isaías 71:6, 66:21, etcétera, etcétera. Lo interesante es cuando investigué en la bibliografía, la mayoría de los académicos decían, esto es una cita. ¿Por qué? Porque como le reconocían una importancia teológica fundamental en el argumento de Primera de Pedro, porque esto de ser pueblo de Dios en Primera de Pedro es muy importante, entonces ellos decían, es una cita explícita, pero uno no ve en el texto, son simplemente frases que se están tomando del Antiguo Testamento, entonces básicamente serían alusiones. ¿Por qué se decidió hacerlo con Primera de Pedro? Esto es debido al abundante uso que Primera de Pedro hace del Antiguo Testamento. Se destaca el continuo uso del Antiguo Testamento en Primera de Pedro, ya sea como citas explícitas, alusiones en proporción a su extensión. En Primera de Pedro, a pesar de tener solo 5 capítulos, se calcula que hay 20 citas explícitas y cerca de 41 alusiones. Igual eso es debatible, pero para hacer un libro de solamente 5 capítulos, hay un uso muy abundante del Nuevo Testamento. ¿Por qué Isaías? Y en esto de Primera de Pedro ocupa el tercer lugar en proporción en citar o aludir el Antiguo Testamento. ¿Por qué Isaías? Isaías es el libro del Antiguo Testamento más empleado en Primera de Pedro. Este uso se hace mediante citas explícitas y alusiones, lo cual permite la comparación de su peso teológico. No solo algunas citas explícitas, sino algunas alusiones pueden tener un peso teológico importante en el argumento de Primera de Pedro. Entonces, por eso era importante también hacer un estudio de las citas explícitas. Ahora, ¿por qué una definición de cita explícita? En el momento en que yo a empezar a hacer la investigación y buscar una definición de cita explícita, casi que cada autor tenía su propia definición de cita explícita. Entonces yo tuve que hacer una con base en lo que encontré en Primera de Pedro. Entonces, una cita explícita es una mención de un texto del Antiguo Testamento cuyo paralelismo verbal y sintáctico es claro y único, la cual puede ser introducida con una frase o palabra o carecer de ambas, y cuyo texto no está entremezclado con el texto del Nuevo Testamento. Esa es una definición que yo propuse con base en lo encontrado en Isaías en Primera de Pedro. Entonces, hay unas citas allí que están introducidas por una frase introductoria. Por ejemplo, lo que ocurre en Primera de Pedro 2:6. Está la frase introductoria, si ustedes lo miran allí, pues se encuentra en la escritura, ¿sí? La cual se usa para introducir citas de Isaías 28:16 en Primera de Pedro 6, del Salmo 118:22 en Primera de Pedro 7, e Isaías 8:14 en Primera de Pedro 2:8. Entonces, esa
es una de las formas como se dan las citas en Primera de Pedro, con una frase introductoria allí. Otra también es, se puede introducir la cita simplemente con una palabra, por ejemplo, la cita de Isaías 46:8 en Primera de Pedro 1:24 y 25, en la primera parte. Simplemente se utiliza la palabra ¿por qué? Para no repetir otra vez por qué está escrito, entonces el autor simplemente colocó por qué y ya así introdujo la cita. Aquí ustedes tienen el texto griego y ahí tienen entonces la traducción de Ver las Américas. Y lo que está en negrilla es lo que básicamente a nivel general se está citando del texto de Isaías. Ahora, aquellas que no necesitan una palabra o frase introductoria. Se da el caso de que sin haber una palabra o frase introductoria, el paralelismo verbal y sintáctico se da en un número suficiente de palabras como para clasificar el texto como una cita. Por ejemplo, la cita de Isaías 53:9 en Primera de Pedro 2:22. Si uno nota aquí el texto, si ustedes ven lo que yo tengo acá en negrilla, van a notar el paralelismo. A partir de acá, las palabras entre el texto griego del Nuevo Testamento y el texto griego de la Septuaginta es exactamente igual. Entonces, a pesar de que no había una palabra introductoria, uno sí nota que hay suficiente texto y que es entonces una cita del Antiguo Testamento. Ese es el texto de Primera de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Entonces, las citas también pueden darse sin tener una frase introductoria, pero hay suficiente texto que coincide exactamente para poder es una cita, aunque no, en este caso no tiene una frase introductoria. Ahora, ¿por qué una definición de alusión? Por la dificultad de determinar si el autor está aludiendo a un texto del Antiguo Testamento. ¿Por qué la dificultad? Porque la alusión se puede dar simplemente por la repetición de dos palabras y vamos a ver aún que por una simple idea uno ya puede identificar la alusión. Para la sección de citas y alusiones se utilizó las figuras por el Nuevo Testamento de Nestle Aland en las ediciones 28, 27 y 26. Y para la identificación de las alusiones se usaron como base los 7 de Richard Hayes para identificarlas. Y ahí están cuáles son los criterios. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que yo les mencioné que en las referencias de Nestle Aland está diciendo, mire, aquí hay una coincidencia de palabras, pero ellos no están diciendo que necesariamente haya una alusión. Entonces, Richard Hayes desarrolló unos criterios para ayudarle a uno a poder determinar si el autor, en este caso el primero, está aludiendo o no a ese texto. Entonces, él dio unos criterios para eso. Entonces, una alusión es una referencia implícita en el Nuevo Testamento a un texto del Antiguo Testamento con una coincidencia de palabras entremezcladas en el texto o una idea identificable por el contexto que se presenta de manera singular en un texto del Antiguo Testamento y que no está precedida de las palabras y frases introductorias de una cita explícita. Entonces nosotros tenemos aquí la alusión a Isaías 52:3 en Primera de Pedro 1:18 y ustedes notan allí las palabras en negrilla son las palabras en las que está coincidiendo el texto griego con el texto de la Septuaginta en este caso, y a pesar de que es un sustantivo y no esté en el mismo caso, y a pesar de que sea un verbo y no estén en el mismo tiempo, sí vienen de la misma forma léxica. Entonces, si ustedes miran el Nuevo Testamento de Nestle Aland, ellos sugieren una alusión a Isaías 52:3, y yo en la investigación llegué a la conclusión que efectivamente el autor sí estaba aludiendo a ese texto de Isaías. Ahora, otro caso es la alusión a Isaías 10:3 en Primera de Pedro 2:12. Ustedes notan aquí la expresión en gemera, episcopes, que coincide básicamente con el texto de la Septuaginta en Isaías 10:3, simplemente que no aparece, en este caso, no está el artículo y no está este otro artículo.
pero el resto coincide allí. Entonces, eso también permite notar que hay una alusión allí en el texto. Ahora, la alusión a Isaías 53:7 en Primera de Pedro 2:23. Si ustedes miran el texto griego del Nuevo Testamento con el texto griego de la Septuaginta, ustedes van a notar que no hay coincidencia de palabras. Pero cuando uno lee la traducción, uno nota que hay la misma idea. Entonces, ¿qué pasa? Primera de Pedro 2:23. Y cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando parecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. La traducción de Isaías 53:7. Y él, por causa de ser oprimido, no abrió la boca. Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero silencioso delante de su trasquilador, de este modo no abrió su boca. No son exactamente las mismas palabras, pero la idea sí se está presentando. Ahora, ¿por qué se piensa que ya hay una alusión? Porque en Primera de Pedro 2:22, el autor ya citó Isaías 53, una parte de Isaías 53. Entonces, uno empieza a notar que en esa sección, Primera de Pedro está utilizando Isaías 53. Entonces, eso confirma también que hay esa alusión. De la comparación del texto griego de Primera de Pedro 23 con la Septuaginta de Isaías 53:7 no muestra ninguna coincidencia verbal. La alusión se justifica porque los dos textos desarrollan una misma idea. Cristo no respondía con insultos cuando era ultrajado, una actitud similar mostrada por el siervo que no abrió su boca cuando fue oprimido y afligido. Pues están presentando la misma idea. Entonces, una alusión también se puede dar por una misma idea. Ahora, ¿por qué unos criterios para identificar el peso teológico o una cita explícita o una alusión? En la bibliografía consultada no se encontró una propuesta para dicha identificación. Es decir, no se encontró qué criterio puede tener uno para identificar cuál es la importancia teológica de una cita o una alusión en el argumento de un texto, en este caso de Primera de Pedro. Entonces, en la investigación se sugirieron 3 criterios con base en el uso de Isaías en Primera de Pedro. El primero es el uso contrastante de un texto, que consiste en el cambio, contraste o redefinición de un tema teológico importante en Primera de Pedro, que se genera por el cumplimiento de un texto de Isaías en Jesucristo y su obra respecto a cómo se presentaba dicho tema en Isaías y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la alusión a Isaías 52:3 en Primera de Pedro 1:18, se redefine la redención respecto a lo expresado a la ley. Ahora la redención es por la sangre de Cristo. Entonces ahí hubo un cambio. Y eso fue uno de los elementos que ayudó a identificar que esta alusión tenía una importancia teológica considerable en el texto. Uso complementario de un texto. Este criterio argumenta que cuando Primero de Pedro utiliza un texto de Isaías para hacer una afirmación que apoya un tema teológico importante en la carta, esto expresa un peso teológico significativo en su argumentación. Por ejemplo, Primera de Pedro utiliza alusiones a Isaías 43:20 en Primera de Pedro 2:9 para elaborar su teología en cuanto a los destinatarios como el pueblo de Dios. Entonces, cuando uno reconoce que en Primera de Pedro hay un tema importante es los destinatarios como pueblo de Dios, entonces aquellas citas o alusiones que apoyen ese argumento pues van a tener una importancia significativa en la carta. Entonces, por eso estas alusiones, en este caso a Isaías, no se está aludiendo solamente a Isaías, también se está aludiendo aparte del Éxodo, algunos piensan que también a textos de Oseas, pero son expresiones que se usaban para hablar de Israel como pueblo de Dios y ahora se utilizan para hablar a la iglesia como pueblo de Dios. Y el tercero, uso en el desarrollo lógico de un texto. Consiste en que el uso de una cita o alusión es indispensable en el desarrollo lógico por parte de Primera de Pedro. Sin ella el argumento no se sostiene. Por ejemplo, la alusión a Isaías 28:16 en Primera de Pedro 2:4 es usada para empezar a desarrollar su argumento de Cristo como la piedra elegida. Entonces, en Primera de Pedro 2:4 ya él empieza a hacer por medio de una alusión a utilizar Isaías 28:16.
Y luego luego viene la cita explícita, pero ya él empezó a desarrollar el tema de Cristo como la piedra angular desde una noción en el versículo 2.4, utilizando Isaías 28.16. Entonces, a partir de ahí, él empieza a desarrollar ese argumento de Cristo como la piedra. Entonces, si uno no tiene en cuenta esa alusión, pues ahí el argumento, desde ahí inicia el argumento para Primera de Pedro en ese sentido. Entonces, por eso es importante esa alusión. Porque una postura en cuanto al uso del contexto. A nivel general existen dos posturas en cuanto a si los autores del Nuevo Testamento tuvieron en cuenta el contexto del Antiguo Testamento de los textos que ellos usaron. La primera posición es que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron en cuenta en nivel general el contexto del Antiguo Testamento de los textos que ellos citaron o aludieron. Por ejemplo, Bill y Carson van por esa línea. Esta postura reconoce que los autores del Nuevo Testamento preservaron el significado original de los textos antiguos y están meramente extendiendo o aplicando ese significado a los nuevos contextos. Esto lo afirma Mollis. Entonces, esta es la primera postura, se tiene en cuenta el contexto. La otra postura señala que los autores del Nuevo Testamento no tuvieron en cuenta el contexto en su uso del Antiguo Testamento. Esto es conocido también como el uso atomista del texto. Lindars, por ejemplo, habla de textos de prueba que se utilizan sin tener en cuenta el contexto. En ese sentido, Bascom afirma: el Nuevo Testamento agrega un importante elemento interpretativo. Prácticamente todo lo que está presente en la tradición veterotestamentaria apunta a Jesús. Tenemos entonces que frases, palabras y hasta letras claves sacadas de sus respectivos contextos textuales históricos pueden darse para producir la serie requerida por una circunstancia o contexto diferente. Entonces, lo que él está afirmando es que básicamente los textos del Antiguo Testamento se toman como con pinza y se van utilizando en el Nuevo Testamento con base a lo que el autor consideraba en su argumento allí en el Nuevo Testamento. Ahora, método gramático histórico. Nosotros reconocemos que uno de los métodos más aceptados en este momento en cuanto al exégesis es el método gramático histórico. Que no se dice acá. Entonces, en cuanto al método gramático histórico, la pregunta allí es: la pauta hermenéutica de los autores del Nuevo Testamento. A nivel general, los autores del Nuevo Testamento utilizaron los textos del Antiguo Testamento interpretándolos desde su cumplimiento en Jesús. Por ejemplo, en Isaías 52.3 hay una promesa de redención. En Primera de Pedro 1.18 se muestra que esa promesa de redención ha tenido cumplimiento en Jesús. En el Nuevo Testamento ocupa un lugar de capital importancia el cumplimiento de las Escrituras en Cristo. Implícita o explícitamente, los escritores del Nuevo Testamento refieren a lo pronunciado en los escritores del Antiguo Testamento como la figura de Cristo. Tanto la figura de Cristo como la proclamación de la buena noticia de Dios. Eso piensa, por ejemplo, Leborata. Entonces, la exégesis en Primera de Pedro. A nivel general, en esta investigación se considera que Primera de Pedro sigue este modelo dado por Jesús. Veamos algunos ejemplos de pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 4:16 al 21. ¿Lo podías leer, por favor? Sí, dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces, básicamente lo que Jesús está diciendo es que ese texto está teniendo cumplimiento en ese momento. El siguiente, por favor. Y les dijo: esto es lo que yo decía, lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, otra vez, era necesario que se cumpliera, y él está haciendo básicamente aquí una referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? En Marcos 14, 49. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Sí, otra vez, y cuando él está hablando de las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, para que se cumpliera lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, en Primera de Pedro, el mismo texto provee un fundamento para su propio uso del Antiguo Testamento, y eso se menciona en Primera de Pedro 1, 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosa de las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, para Primera de Pedro, para Primera de Pedro, el Antiguo Testamento no fue escrito apuntando a Israel, sino apuntando a Cristo, y a través de Cristo señala con anticipación la vida de la iglesia. En Cristo, los primeros cristianos fueron testigos de un acercamiento creativo a las Escrituras, el cual llegó a ser para ellos tanto la fuente de su propio entendimiento como el paradigma de su propia exégesis del Antiguo Testamento. Metodología de la investigación. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros acabamos de ver tiene que ver como cuál es el acercamiento exegético que se utilizó en la investigación, y lo que se asumió es que se reconoce que en Primera de Pedro se está viendo a nivel general es el cumplimiento de las Escrituras en Cristo, cómo Cristo está cumpliendo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y las implicaciones que eso tiene entonces para la iglesia. La metodología de la investigación de manera ya más específica tuvo que ver con asuntos técnicos, asuntos interpretativos y asuntos de peso teológico. Entonces, asuntos técnicos, se presentó el texto griego en Primera de Pedro y su traducción. Aquí ustedes ven entonces Primera de Pedro 24 y 25 en el Nuevo Testamento griego, lo tienen allí, y luego la traducción, se utilizó la traducción de la Biblia de las Américas. Luego, presentar el versículo en griego de Isaías desde la versión de la Septuaginta y una traducción al español elaborada por el autor de esta investigación. Entonces ahí tienen Isaías 46 al 8 en la Septuaginta, y luego la traducción que yo propuse de ese texto como tal. Luego presentar el versículo en hebreo del texto masorético de Isaías y la traducción de una versión en español. Pues aquí utilizamos la Biblia hebraica estucartensia, y aquí está la traducción, se utilizó la traducción de la Biblia de las Américas. Luego, exponer los asuntos de crítica textual, tanto del texto griego del Nuevo Testamento, de la Septuaginta y del texto masorético, si tienen especial interés. Esto en la revisión no había cosas así como tan fundamentales, entonces no se trabajó tanto esta parte. Comparar el texto griego del Nuevo Testamento con la Septuaginta para identificar dónde coincide. Entonces aquí, lo que ustedes ven en negrilla en el texto aquí, es la parte donde coincidió el comparar el texto griego con la Septuaginta. Ustedes notan que es bastante texto el que coincide, solamente hay algunas palabras como fos o autes que no están coincidiendo, pero la mayoría coincide allí.
Argumentar por qué este texto desea ser clasificado como una cita explícita o una alusión, señalando la parte de Isaías que primero de Pedro está citando o aludiendo, y esta clasificación se hizo con base en las definiciones de cita explícita y alusión de esta investigación. Recuerden que era muy importante definir si era una cita, si se consideraba que había una cita o era una alusión, para poder hacer aquello del peso teológico y la comparación. Asuntos interpretativos. Estudiar los versículos de Primera de Pedro en su contexto general, relacionándolos con la subdivisión y división de la cual forma parte. Estudiar los textos, estudiar él o los versículos de Isaías y su contexto general en relación al uso de Primera de Pedro, o que Primera de Pedro hace del mismo. Identificar el uso teológico de cada cita o alusión. Y las siguientes preguntas fueron algunas preguntas que guiaron esta parte. ¿Cuál es la relación entre el sentido del texto y el contexto de Isaías y el sentido del contexto donde se usaba en Primera de Pedro? ¿Qué implicaciones tiene este caso específico para el entendimiento de Primera de Pedro de la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Si Pedro intencionalmente establece una conexión mediante una cita de Isaías o alusión a Isaías, ¿por qué lo hace? Dicha conexión ilumina su argumento. Ahora, asuntos de peso teológico. Se usaron los 3 criterios que ya les mencioné para considerar el peso teológico de una cita o alusión: el uso contrastante, el uso complementario y el uso en el desarrollo lógico de un texto. Se comparó luego el peso teológico de una cita con el de una alusión que estuvieran en la misma división de la carta. Esto permitió determinar si la alusión tenía igual, menor o mayor peso teológico que la cita. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que se llegó? Algunas alusiones a Isaías tienen igual o mayor peso teológico que algunas citas explícitas de Isaías en Primera de Pedro. Por ejemplo, en la sección de Primera de Pedro 1:13 al 2:10, la alusión a Isaías 2:3 en Primera de Pedro 1:18, en comparación con la cita explícita de Isaías 46 al 8 en Primera de Pedro 1:24 y 25, es un caso donde la alusión, y aquí se colocó que tiene igual o mayor peso teológico, es decir, por lo menos están al mismo nivel de importancia teológica, ¿sí? Aunque al mirar los argumentos uno notaba que la alusión tenía más peso teológico, pero lo redacté así para decir, bueno, al menos en importancia teológica las dos están al mismo nivel. La alusión a Isaías 28:16 en Primera de Pedro 2:4, en comparación con las citas de Isaías 28:16 en Primera de Pedro 2:6 y la cita de Isaías 8:14 en Primera de Pedro 2:8. También la alusión a Isaías 43:20 y 21 en Primera de Pedro 2:9 en comparación con la cita de Isaías 28:16 y 8:14 antes mencionadas. Entonces, sí se llegó a la conclusión que hay alusiones que tienen al menos igual peso teológico que las citas. Ahora, también se reconoce que hay citas explícitas que tienen mayor peso teológico que una alusión. En la sección de Primera de Pedro 2:11 al 5:11, la cita de Isaías 8:12 y 13 en Primera de Pedro 3:14 y 15, en comparación con la alusión a Isaías 10:3 en Primera de Pedro 2:12 y la alusión a Isaías 11:12 en Primera de Pedro 4:14. Entonces, también se identificó que hay citas efectivamente que sí tienen un mayor peso teológico que las alusiones. Ahora, aunque la investigación no se centraba en esto, sí se encontró que una alusión a Isaías tiene menos peso teológico que otra alusión. Es decir, no quiere decir que todas las alusiones puedan tener la misma importancia teológica. Puede haber una alusión que tenga una mayor importancia o peso teológico que otra. La alusión a Isaías 10:3 en Primera de Pedro 2:12 en comparación con la alusión a Isaías 11:2 en Primera de Pedro 4:14. Ahora, otra de las conclusiones a las que se llegó es que nuestra distinción actual entre cita y alusión no es compartida por el autor de Primera de Pedro en su uso de Isaías. Es decir, él está utilizando el texto del Antiguo Testamento de diferentes maneras. Entonces, no es que, bueno, ahora voy a utilizar una cita, ahora voy a hacer una alusión. Eso es algo que nosotros tenemos en este momento por la manera como se acerca uno a los textos literarios.
pero no fue que ellos tuvieran como esa nomenclatura. Ahora, de hecho, en la investigación, cuando se habla del uso del Antiguo Testamento, se habla de citas, alusiones, ecos, referencias, reminiscencias. O sea, hay un montón de expresiones que de alguna manera es tratar de darle nombre en la actualidad a lo que se hacía allí. Pero ellos están haciendo uso de diferentes maneras del texto del Antiguo Testamento. Y una cosa que es muy importante tener en cuenta, los autores del Nuevo Testamento, incluidos los de Primera de Pedro, asumieron que su audiencia tenía una familiaridad con el texto del Antiguo Testamento, que al aludir solamente ciertas palabras, ellos decían, me está hablando de tal texto de Isaías, me está hablando de tal texto de Éxodo, porque ellos estaban familiarizados con ese texto. Es necesario tener en cuenta las alusiones a Isaías en Primera de Pedro, tanto como las citas de Isaías, para una exégesis consensuada de la carta. Entonces, lo que se mostró es que no hay que hacer énfasis solamente en las citas explícitas cuando uno está mirando cómo es que se está usando el Antiguo Testamento, en este caso en Primera de Pedro, sino hay que tener en cuenta también las alusiones. Entonces, no es válido privilegiar las citas del Antiguo Testamento frente a las alusiones del Antiguo Testamento en el análisis de un texto del Nuevo Testamento. Y otra conclusión a la que se llegó, ustedes notaron que en la metodología se revisaba el contexto para ver si sí había algunos puntos de conexión entre los dos textos, y efectivamente se notó que sí hay uso del contexto de los textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, siempre se ha hablado que el autor está utilizando Isaías 53. Pero cuando se notó el uso de Isaías 52.3 desde Primera de Pedro 1.18, allí se mostró que había una alusión también a Isaías 53.7 en Primera de Pedro 1.19. Entonces, el autor por lo menos tenía en mente Isaías 52 y 53. Ten en cuenta los dos capítulos, donde está la promesa de redención y luego viene el siervo sufriente. Y lo que él está mostrando es que esa promesa de redención iba a tener cumplimiento por medio de ese siervo sufriente. Entonces, él conecta esos dos textos a lo largo del texto mismo. Entonces, no es solamente ni siquiera el capítulo 53, sino el capítulo 52 y 53. Ahora, las alusiones a Isaías 10.3, 8.12 y 13 y 11.3 en la cuarta división de la carta muestra que él por lo menos está teniendo en cuenta el capítulo 8 hasta el capítulo 11 de Isaías. Él está teniendo en cuenta esa parte, por lo menos en su uso que está haciendo de Isaías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a sentar porque llega el momento de preguntas. Muy bien, vamos a tener entonces el tiempo de preguntas para quienes están en Zoom. Les agradecemos que levante la mano si usted tiene una pregunta y en orden iremos dándole la participación. Igualmente para quienes nos acompañan aquí en este auditorio. Estamos atentos. No. Dejemos las preguntas para el final, las preguntas de los doctores para el final. Sobre todo aquí que hay un experto en Isaías. Bueno, entonces me siento aludido. El pez cae por su boca, ¿sí ven? Primero, muchas gracias, Sandro. Muy interesante y básicamente convincente. Por lo menos para uno. ¿Podrías decir un poco más sobre el tipo de público que ese autor puede presumir que está leyendo su obra? Dijiste algo, pero ¿qué tipo de público es capaz de captar alusiones a veces muy suaves, muy poco identificadas en el texto? ¿Has pensado en qué es ese público, qué es esa congregación, qué es? Bueno, Primera de Pedro fue escrito para las iglesias en Asia Menor, y lo que se dice es que lo más probable es que es una audiencia mixta, en el sentido de que es personas que venían del judaísmo, se convierten en el cristianismo
o personas que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y luego se convierten en el cristianismo, los prosélitos. Entonces, de alguna manera eran personas que tenían ya un conocimiento del Antiguo Testamento, que al utilizar el texto, al ir escuchando el texto, porque el texto en este momento se escuchaba, no era que cada uno tenía su versión allí, sino al escucharlo, ellos ya podían ir pensando, él está hablándome de tal texto, de Isaías en este caso, ¿cierto? Yo considero que los autores del Nuevo Testamento asumieron esa realidad de su audiencia, y por eso, solamente al citar unas palabras, ya él sabía, la audiencia va a conectar ya con el texto. Y también porque después, en muchos casos, él confirmaba que estaba aludiendo ese texto con una cita. Hay algo muy particular que se da en Primera de Pedro, y es que él primero utiliza una alusión a un texto y luego cita el mismo texto para confirmar que él lo está usando. Me parece que es un recurso retórico que él hace para confirmar efectivamente que lo está haciendo. Lo hace con Levítico en el 1 Pedro 1:15, primero lo hace con oración y luego lo cita de manera explícita. También lo hace en Isaías, en 1 Pedro 2:4, hace una alusión primero a Isaías 28:10 y luego lo cita. Entonces, son cosas que van haciendo que le confirme a la audiencia, él me está hablando de este texto. Lo que mencioné también de Isaías 53 es evidente cuando está hablando de el siervo sufriente en 1 Pedro 24, 22 al 25, Isaías 53. Entonces él dice, pero entonces ya aquí cuando él está hablando de la redención, él ya está hablando de Isaías 52 y 53. Y desde mi punto de vista, creo que la audiencia también, en ese sentido estoy ampliándolo un poco, ellos están acostumbrados más a bloques de texto, no tanto a ideas sueltas, que hace que también ellos digan, me está hablando de esta parte de Isaías o de esta parte de... ¿Y qué te convence que el público, la audiencia, está acostumbrada de esa manera? Porque yo no creo que ellos tuvieran la misma costumbre de nosotros de estar aprendiendo versículos sueltos. Creo que ellos memorizaban la escritura. Ellos tenían el hábito de memorizar bloques de escritura, no tener versículos sueltos. Creo que eso es algo, un hábito que era normal en la gente. Pues el Antiguo Testamento se daba así, y creo que en la iglesia es algo que también se dio. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener una pregunta aquí de nuestros participantes. Amparo, ¿quieres leer la pregunta? ¿O la leo yo? Amparito, abre tu micrófono. Gracias. Yo de atrevida hago esta pregunta porque reconozco todo lo que me falta por estudiar y mucho más que no he visto los idiomas antiguos. Y me atrevo a preguntar si, como entendí, los autores no hicieron clasificación si era cita o alusión, porque hoy es importante hacer la diferenciación del peso teológico entre ellas. Ajá. Sí, la Y reconozco que puede ser muy atrevida o muy ignorante mi pregunta, pero ustedes tendrán misericordia de mí. Muchas gracias. La pregunta es completamente válida. Lo que pasa es que en los estudios actuales académicos se ha tratado de hacer una clasificación de, bueno, aquí el autor está utilizando el texto como una cita, como una alusión. Solamente me enfoqué en alusión y cita, pero como mencioné al final, hablan de ecos, de reminiscencias, de referencias. Hay un montón de lenguaje muy técnico para estudiarlo, pero se tuvo que hacer así metodológicamente para mostrar que el autor está utilizando el texto de diferentes maneras, y el hecho que lo utilice como una cita no implica que esté diciendo esto es muy importante en el argumento de la carta y la alusión o el eco no es tan importante. Se hizo así por metodología de la investigación, para mostrar que evidentemente él puede utilizar el texto de diferentes maneras, pero no significa que cuando usted encuentre la cita, esto es lo importante, el resto no lo tenga en cuenta.
porque como lo mencioné, él podía aludir a un texto porque reconocía que solamente con mencionar ciertas palabras ya la audiencia lo reconocía y entonces por eso él lo utiliza así o simplemente menciona esas palabras. Ahora, hay que tener en cuenta también que escribir en ese tiempo era costoso. Entonces se trataba de resumir también, no escribir tanta cosa. Si yo les puedo, con pocas palabras, dar a entender lo que yo quiero, de una, no tengo que utilizar tanto texto. Gracias, Sandra. Vamos a la pregunta. Y entendiendo pues todo lo que el profesor acaba de explicar, entonces, ¿cómo se puede determinar cuando una alusión tiene mayor, igual o menor peso que una cita y qué implicaciones tiene eso dentro de la teología afectiva? Muy bien. Como lo mencioné, la idea es que se propusieron, espérate, yo me devuelvo. Yo buscando en toda la bibliografía, yo no encontré algún autor que dijera, bueno, si usted quiere identificar qué tan importante es una cita o una alusión en el argumento de un texto, utilice estos criterios. Entonces yo propuse esos criterios, o propuse esos tres. Entonces lo que yo hacía es, miraba la alusión o la cita y miraba cuáles cumplían, y luego hacía la comparación. Pero si, por ejemplo, había una que cumplía los tres, o ya que cumplía dos, uno decía, esta alusión es importante o esta cita es importante. Entonces se utilizarían esos criterios que yo propuse. No sé si respondí la pregunta. Sí, pero pues, entonces, por ejemplo, en Primera de Pedro, digamos, no sé, como un ejemplo de cuando una alusión, digamos, tiene mayor peso teológico que una cita. Ajá, bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo mencioné la alusión a Isaías 52:3 en Primera de Pedro 1:18 y 19. ¿Qué está ocurriendo ahí? En Isaías hay una promesa de redención, ¿sí? Dice que no por oro o plata serán redimidos. Y la pregunta quedó, pero bueno, y entonces, ¿cómo se va a dar esa redención? Porque la redención siempre implicó el pago de un precio. Desde el Antiguo Testamento la redención implicaba el pago de un precio. En el Nuevo Testamento lo que hace Primera de Pedro es que dice, esa promesa de Isaías se ha cumplido en la sangre de Cristo. Entonces, el precio de esa redención es la sangre de Cristo. Y por el mismo contexto uno ya sabe que es una redención que tiene que ver es con el pecado. Entonces, hay un caso donde se utilizó, por ejemplo, el uso contrastante de un texto, porque ahora esa redención es por la sangre de Cristo. Hay una redefinición en ese sentido de la redención. Y otra cosa es que en ese momento en la tesis se notó que a partir de ahí se empezaba a hacer uso de Isaías 52 y 53. No desde el capítulo 2, sino ya desde el capítulo 1, él ya está utilizando Isaías 52 y 53. Entonces, esa alusión es importante, utilizando el argumento del uso en el desarrollo lógico de un texto, porque a partir de ahí él empieza a desarrollar todo un uso de Cristo como el siervo sufriente y todo el tema de la redención allí. Gracias, Franklin. Sebastián, por favor, abra su micrófono y plantee la pregunta. Y prenda la cámara. Profe, tengo, bueno, dos preguntas que se pueden convertir en tres, depende de la respuesta. Pensé que en una. Bueno, la primera es, cuando se menciona que hay citas explícitas y alusiones, las citas explícitas solo se limitan a textos, oraciones o argumentos completos del Antiguo Testamento que inician con esas frases introductorias que usted nos dijo, que son como por lo cual está escrito y todas esas, o también cabe la posibilidad de que el autor tome esos apartes del Antiguo Testamento, pero los escriba textualmente, pero no incluya esta frase introductoria. Bueno, yo mencioné un ejemplo de la alusión a una parte de Isaías 53, donde él no utiliza la frase introductoria, pero les mostré el texto griego. ¿Puedo ir allá? Les mostré el texto griego y les mostré el texto griego del Nuevo Testamento y el texto griego de la Septuaginta, y allí uno notaba la coincidencia a pesar de que no había una palabra como tal. Ahí mira,
Si tú notas, yo les mencioné, no hay una palabra introductoria, no hay una frase introductoria, pero tú al comparar los dos textos notas que coinciden completamente. Hay un texto suficientemente largo que él está citando el Antiguo Testamento, pero no utilizó una frase introductoria. Pero es una alusión porque es un texto, son muchas palabras ya en las que hay coincidencia. La siguiente. A ver si, pero espere ya a ver si entendí eso. Entonces, o sea, aunque coinciden, o sea, este ejemplo es una alusión. No, es O una es una cita. cita. Ah, ok, Ujú. ya. Es una cita, pero es como hay tanto texto, y mira que el texto está de corrido, está exactamente a partir de el adverbio uk. A partir de ahí, todo es exactamente igual entre el texto del Nuevo Testamento y el de la Septuaginta. Es exactamente igual. Como si él copiara el texto de la Septuaginta y lo pegara ahí. Ok. Sí, exactamente, como si hiciera eso. Bueno, la otra es, usted mencionaba como dos posturas que giran en torno a si los autores del Nuevo Testamento comprendieron el contexto del Antiguo. Siendo la presuposición, sí, Sigue. sí, siendo como la presuposición de que los autores sí comprendieron el contexto, entonces nuestras interpretaciones deben estar ligadas a la interpretación que le dio el autor del Nuevo Testamento a ese texto del Antiguo, o cómo sería nuestro acercamiento a esos textos que se usan en el Nuevo Testamento. Bueno, gracias por la pregunta. Quiero hacer una claridad. Yo no mencioné si el autor comprendió el contexto del Antiguo Testamento. Yo mencioné si el autor lo usó. Son dos cosas diferentes, porque él puede comprenderlo, pero no usarlo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en esta investigación se notó que el autor sí está utilizando bloques de texto, no solamente el versículo que está citando o aludiendo, sino que está utilizando el bloque. ¿Y qué noté? Que en algunos casos la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel era similar a la situación que estaba viviendo la iglesia en este momento. Entonces, él notó los puntos de conexión en ese sentido y dice, este texto se puede utilizar acá para hablarle al pueblo de Dios que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, en cuanto a eso, desde esta investigación y de mi posición, porque en esto hay autores que te van a argumentar que no, que el autor solamente tomó el versículo y lo puso acá y lo utilizó conforme a lo que él quería. Vas a encontrar autores que te van a argumentar, pero desde mi investigación y de mi punto de vista, cuando uno está haciendo el estudio del uso de una alusión o una cita al Antiguo Testamento, uno tiene que mirar el contexto, porque eso le ayuda a uno a entender un poco mejor por qué el autor está utilizando ese texto en específico del Antiguo Testamento, por qué es sino otro, ¿sí? Es en ese sentido que va, en esa línea va esta investigación. Gracias, Juan Sebastián. Profe, pero no me respondió la pregunta. Bueno, bueno, la respuesta, según entiendo lo que me estás preguntando, es si debes entonces hacer un estudio del contexto desde mi punto de vista cuando estás haciendo el estudio de un texto del Nuevo Testamento y se está citando o aludiendo un texto del Antiguo. Espero con esto recibir. Gracias. Vamos a darle la oportunidad al profesor Kevin. Muchas gracias, Floralba, y gracias, Sandro, por su presentación. Una duda, no sé si entendí muy bien por la transmisión, pero en una parte de las conclusiones, creo que dijo que el peso teológico de la alusión a Isaías 28:16 en 2:4 tiene mayor peso teológico que la cita en 2:6. ¿Entendí bien esa parte? Bien. Ok. Entonces, mi duda es, ¿cómo uno determina si una alusión o una cita tiene mayor peso cuando es parte del mismo pasaje? Es decir, ¿se puede aislar citas o alusiones individuales y decir cuál tiene más peso teológico? ¿O hay que considerar en este pasaje o esta perícopa
este conjunto de alusiones y citas comunica tal cosa. ¿Cómo se puede medir esa importancia a nivel individual de cada alusión y cita, y especialmente del mismo versículo? Ajá, sí, muchas gracias por la pregunta. Y es completamente válida. Simplemente lo hice porque metodológicamente yo estaba comparando peso teológico de alusiones y citas. Uno podría ver todo el bloque como tal, tiene razón, pero ¿qué ocurrió? Que como uno de los argumentos o uno de las pautas para identificar peso teológico era el del desarrollo lógico, entonces esa alusión, con esa alusión se empezó a desarrollar el tema de Cristo como la piedra y ya se empezó a aludir a Isaías 28:16. Entonces eso fue lo que hizo que esa alusión al menos tuviera igual o mayor peso teológico, porque a partir de ahí se empezó a desarrollar el argumento. Entonces, lo que yo quise enfatizar es que el argumento de Cristo como la piedra y el uso del Antiguo Testamento de Cristo como la piedra no se da desde la cita en el versículo 2:6, sino desde la alusión, ya se está hablando de eso. Entonces, es en ese sentido que lo quise mencionar. Pero claro, uno puede mirar todo el bloque como tal, simplemente que metodológicamente, como estaba comparando cita de alusión, resalté que la alusión tiene una importancia significativa porque a partir de allí se empezaba a desarrollar ese argumento. Gracias. Don David. Jonathan tenía una pregunta. Al experto de Israel. ¿Cuál se le dice? Bueno, yo tengo, para mí veo dos tendencias literarias, una, y hablas de ambas. Una es, por ejemplo, había esta tendencia del Kent, ¿cierto? Donde uno tomaba secciones de Homero y para mostrar lo tanto que sabía, los tomaba en diferente orden para decir una nueva cosa, como para, sí, hacía citaciones, pero cambiaba el orden para dar un nuevo cuento. Sí. Y hay parte de lo que tú dices es como que están escogiendo versículos y hasta poniéndolos juntos y haciendo un tejido para dar un nuevo significado. Pero hay otros momentos donde hablas de como si fuera un paratexto. Y este segundo es el que me interesa. Donde dices esto de Isaías 52 y 53. Sí. Y sugieres que lo que no se dice de estos pasajes sigue siendo parte del argumento que está haciendo Pedro. Entonces, ¿qué son esas cosas? Y hasta cierto punto es peligroso hacer un argumento de silencio. Pero yo quiero saber cuáles son las cosas que no te atreviste a decir, que crees que se está jalando de Isaías 52 y 53, que están en la mente del autor. O sea, que él quiere que la gente tenga ese texto en mente, lo sepa, lo está escuchando, y implicaciones que ni se mencionan, pero tú crees que están presentes por nuestro argumento. Ok, bueno, básicamente lo que yo noto y lo que yo noté y por qué pienso que él está pensando en los dos capítulos es porque en 52:3 está la promesa de redención y luego en el capítulo 53 está el cuarto cántico del siervo de Isaías. Entonces, lo que él está haciendo es que de alguna manera en Isaías ya se estaba diciendo, esta promesa de redención se va a cumplir por medio del siervo sufriente. Entonces, eso mismo que ya está en el Antiguo Testamento, se está dando ahora, lo está utilizando Pedro para decir, ese siervo sufriente es Jesús. Y esa redención ahora es por medio de la sangre de Cristo. Esa promesa de redención se cumple ahí. Ahora, otra cosa que yo noté es que también está la realidad de contextos similares en el sufrimiento que está viviendo el pueblo de Dios, tanto en Israel como en el pueblo en Primera de Pedro, la audiencia de Primera de Pedro. Entonces, hasta ahí te respondo la pregunta. Sí, o sea, es casi como, y no literalmente, pero quiere que leamos los dos juntos. O sea, sí. o releer 52 a la luz de... Y cuando yo justificaba lo del contexto, lo que yo hacía era, miraba el contexto de Primera de Pedro y miraba Isaías 52 y 53 y hablaba del contexto en Primera de Pedro pensando en la conexión que había con Isaías 52 y 53. Porque es como el autor de Primera de Pedro está leyendo Isaías 52:3, cómo lo está utilizando. Ahora, otra cosa aquí, respecto a lo primero que dijiste, tú dijiste que te interesaba más lo segundo, pero te respondo también lo primero.
Recuerden que los autores del Nuevo Testamento parten de la teología del Antiguo Testamento para hacer la teología del Nuevo. O sea, la teología de la redención no surge del Nuevo. Él se apoya en el concepto de redención del Antiguo Testamento para hablar de la redención por medio de la sangre de Cristo. Y así es con todos los temas, el tema de santidad, el tema del pueblo de Dios y todo eso. Hay puntos de conexión ahí y la teología básica que él tiene es el Antiguo Testamento. Aleluya. Y me parece que es muy importante decir eso, porque cuando ellos están hablando de, pero dice la escritura es el Antiguo Testamento. Entonces, él está haciendo su desarrollo soteriológico, su desarrollo eclesiológico, amartológico, neumatológico, a partir del Antiguo Testamento. Que en algunos casos hay puntos de continuidad o en algunos casos se redefine, por ejemplo, con el concepto de la sangre de Cristo. ¿Sí? Gracias. ¿No, David? Dos preguntas, pero reconozco que posiblemente no hay tiempo para ambas. Entonces, la primera es, todas las citas de Isaías en 1 de Pedro son de la Septuaginta. A nivel general uno diría que sí, pero aquí tengo que decir algo que es importante y que he estado trabajando con toda la cuestión del doctorado. En eso también hay debate. ¿Por qué? Porque el autor técnicamente pudo haber citado la Septuaginta, ¿sí? Desde la Septuaginta porque es el mismo idioma. Entonces uno al comparar dice, pues obviamente la Septuaginta. Pero aquí hay debate, ¿por qué? Porque algunos dicen, él está citando la Septuaginta y su marco teológico es el de la Septuaginta, pero hay otros que están diciendo, por manera práctica está citando la Septuaginta, pero ojo, cuidado, porque su marco teológico es el texto hebreo, porque su cosmovisión es el hebreo. Y es un mundo completamente diferente. La cosmovisión hebrea a la cosmovisión griega es completamente diferente. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado de pensar que algunos dicen, no, él está utilizando la Septuaginta, y algunos dicen, en un alto porcentaje del Nuevo Testamento se está utilizando la Septuaginta. Tú puedes ver, por ejemplo, Hebreos. Muchos dicen, en Hebreos se está citando la Septuaginta, pero el debate está citando la Septuaginta, pero su marco teológico ¿es el de la Septuaginta o es el del texto hebreo? Y ahí hay que tener, y van a encontrar diferentes posiciones en cuanto a eso. Y dice que estás lidiando con esa realidad en tu proyecto doctoral. No, yo en mi tesis lo que hice fue, asumo que se está dando el texto, que se está citando la Septuaginta, pero el marco teológico es el texto hebreo, porque yo siempre miraba el contexto en el texto hebreo. Bueno, eso está bien interesante porque si está citando la Septuaginta, está citando un texto traducido, Sí. que tiene una relación muy complicada con lo que sabemos de los textos hebreos de su momento. Entonces, él está, para efectos de su interpretación, él estaría citando una interpretación de texto hebreo, y a veces hay muchísimo aire, por decirlo así, muchísimo espacio entre el texto hebreo de Isaías y el texto. En algunos casos no hay tanta diferencia, pero hay casos donde sí hay diferencia. Yo no noté muchos casos donde hubiera una diferencia significativa, pero uno sí tiene que reconocer que hay casos donde sí hay una diferencia notoria, y en algunos casos ellos dicen, está citando la Septuaginta porque es el texto con el que la audiencia está familiarizada. A ellos les están predicando con la Septuaginta. Entonces, es en ese sentido que se puede pensar. Por eso digo que están los dos argumentos allí. Pero hay muchos casos donde no hay problema, la Septuaginta tradujo bien el sentido del hebreo, pero hay casos donde el cambio sí es fuerte. Profesor. Ya, muchas gracias, Sandro. Tú dijiste algo muy rápido al final y lo anoté rápidamente también, pero muy bien. Pero las referencias a Isaías son en bloques. Tú notaste 8 al 11 y 52, 53. ¿Quieres tú sugerir que para Pedro solamente esta parte de Isaías que tiene sabor mesiánico, cristológico, son importantes? ¿O sean importantes? ¿O tiene más referencia a otros temas también? A Isaías. Muchas gracias por la pregunta, porque eso me permite ampliar algo.
Yo en la tesis solamente dice cuando él está hablando del siervo supliente está utilizando Isaías 53, pero uno también puede pensar que él no tiene en mente solamente el cuarto cántico del siervo de Isaías. Él puede tener en mente los 4 cánticos del siervo de Isaías. Simplemente que decidió tomar porque le facilitaba más lo que él quería comunicar de alguna manera. Pero la pregunta es muy válida, ¿por qué? Y es con base en la pregunta que me hicieron aquí también. Si estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento, dígame cuál. ¿Es todo Isaías? ¿Es tener en cuenta los 4 cánticos del siervo de Isaías? ¿Es solamente Isaías 52 y 53? Ahí nosotros tenemos una dificultad, porque alguien puede decir, no, él tiene en mente los 4 cánticos del siervo, pero se está enfocando en todo esto. Entonces, la pregunta es muy válida, porque contexto, ¿cuál contexto? Pero 8:11 dijiste también, ¿no es cierto? Sí, que como mínimo uno podría pensar, él está teniendo en Sí, cuenta. pero hay textos mesiánicos. Sí. 52 también. Sí. Pero referencia a otras partes también Sí. que no tienen sabor cristiano, cristológico mesiánico. No, simplemente que, por ejemplo, él hace una alusión, hace una cita a Isaías 8:14 ¿Sí? para identificar a Cristo como la piedra, ¿sí? Sí. A Mesiánico. Isaías 28:16 también, Sí. ¿sí? Pero lo que mostré allí es que en esa sección uno podría inferir que él no está teniendo en cuenta solamente esos textos, sino todo ese contexto, todo ese bloque. Te comento algo en particular, algo que se llaman los testimonios. Se habla de los testimonios, ¿qué son? Tomar aquellos textos que hablaban de aquella piedra angular, como Isaías 28:16, como Isaías 8:14, como el Salmo 118:22. Entonces, ¿qué dicen algunos autores? Ellos los tomaron y son como un collarcito que está unido por ese tema de él es la piedra escogida, elegida, etcétera, etcétera, y los tomaron y los pusieron ahí juntos para decir Cristo es la piedra elegida. Pero ellos dicen, a él no le importaba el contexto, simplemente eran testimonios, eran textos que se tomaban juntos para hablar acerca de un tema específico del Mesías. Entonces allí los tomaron y no se tuvieron en cuenta el contexto. Pero lo que yo quise enfatizar allí es que uno podría pensar que el autor tiene en mente esa sección también, pero hay otros textos en Isaías, claro, que hablan de Jesús, pues hablan que tienen un contenido mesiánico y luego se muestra que tienen cumplimiento en Jesús. Gracias. Perdón, voy a Johan Centeno, también tiene una pregunta. Johan, por favor, abres tu micrófono. Mira, cámara, obligación. Bueno, Sandro, gracias por compartir. Pregunta de comprensión para mí. ¿Hay un reconocimiento explícito en el cristianismo temprano en cuanto a la presuposición de que unas palabras coincidentes, lo que uno podría considerar una alusión en el Antiguo Testamento, era tal? ¿Hay reconocimiento de esto en testimonio temprano de la Iglesia? Y si hay testimonio de que esto era una práctica, la gente que leía la carta lo entendía como tal. ¿Hay forma de evidenciar que el lector de primera de Pedro sí tenía en mente los pasajes que Pedro tenía en mente? Ok, en la investigación como tal, me estás hablando de pronto de fuentes externas a primera de Pedro, ¿sí? Sí. En la investigación no se abordó esa parte en particular. No se abordó eso de investigar en literatura extrabíblica para ver si eso era común. Lo que yo sí puedo notar es que desde el mismo Antiguo Testamento, ya el Antiguo Testamento está aludiendo o citando otras partes del Antiguo Testamento. Entonces, al menos en ese contexto ya era una práctica. Pero si en el contexto de la iglesia, pensando en literatura extrabíblica, si eso era una práctica, no. En la investigación no se abordó ese tema. No sé si tú, Jonathan. Yo sé dónde mirar, pero no tengo ni idea. Sí, la escena de Pedro 2. Sí, por ejemplo, Ricardo es de Asia Menor. Entonces, dime, ¿y dónde sabes? También de Asia Menor. Entonces, sería fascinante. Si esto es una carta que es para Asia Menor, ver cómo ellos están leyendo.
Ahí tienen una posible investigación. Vamos a terminar con la pregunta del profesor. Tengo varias preguntas. Primero que al final es nada más tiempo. Yo me siento. Sí, mira, yo creo que sobre las conclusiones de una investigación como esta, porque tú provees los parámetros, bueno, tenemos que confiar en tus resultados. ¿Cierto? Nos lo has dicho, entonces luego, la manera en la que podríamos decir que están bien o no es si nosotros hiciéramos lo que vamos a hacer. Sí, o si lees mi tesis. Exacto. Está en el repositorio de la universidad. Algunas preguntas que tengo tienen que ver con cosas que a lo mejor están en tu tesis, que a lo mejor yo no sé si necesitaría más precisión. Por ejemplo, si tú explicaste muy bien a qué se refiere la frase peso teológico, sobre todo porque es el tipo de frase que utilizamos todos los días para tantas cosas que en mi cabeza pueden significar un sinnúmero de cosas. Te la respondo de una vez. Claro. Decidimos utilizar peso teológico en lugar de importancia teológica porque sería un sinónimo, ¿no? Pero básicamente es esta alusión o esta cita, ¿qué importancia tiene en el desarrollo del argumento? ¿Sí? Tal vez hubiera sido mejor utilizar importancia teológica, pero como vamos a hacer una comparación, decidimos utilizar más peso teológico, pero se podría hablar de importancia teológica. Tienes a lo largo un uso del texto más que la Septuaginta. Me pregunto si explicaste qué Septuaginta, y no sé también se debería decir qué texto más qué recesión de la Septuaginta, si hay una explicación sobre ello. Bueno, en la Biblia hebrea utilizó VHS, utilizó esa versión, y la Septuaginta es la Septuaginta que utilizamos nosotros comúnmente. Y supongo que la presuposición es porque, no porque es tu trabajo, sino porque es lo que se usa en la academia normalmente. Sí, se utilizó esa. Yo sé que hay otras versiones, hay otras versiones de la Septuaginta, hay otras versiones de traducciones del Antiguo al Nuevo, simplemente que esa era la que era más accesible para en el mundo académico. Es por eso que se utilizó eso. ¿Por qué hablas de cumplimiento y no de clímax? Te lo pregunto porque en los últimos documentos que estaban en el Antiguo Testamento, a los académicos del Antiguo Testamento, no se sienten muy cómodos con la idea de que hay cosas que se van a cumplir muy allá. Entonces prefieren hablar de que hay una trayectoria del Antiguo Testamento que tiene un clímax allá, pero que sí hubo un cumplimiento. ¿Lo has pensado? En ese momento se habló de cumplimiento de ese nivel general por la expresión que utilizaba Jesús. Hoy se ha cumplido esto, pero es en el sentido de que el texto, los autores del Nuevo Testamento están mostrando por ejemplo, respecto a la pregunta que me hicieron ahora, en el texto de Isaías 28:16 se hablaba de una piedra y la pregunta era, ¿pero cuál era esa piedra? ¿Cuál es esa piedra? Y se fue dando al Mesías. Pero los autores del Nuevo Testamento lo que hacen es, esa piedra a la que habla Isaías 28:16 es Jesucristo. Entonces la pregunta sería, si todos lo hacen, ¿cierto? Porque yo no te dudé de hacerte la pregunta porque mostraste Marcos y Lucas. Pero yo me pregunto si todos los autores del Nuevo Testamento tendrían la misma presentación de cumplimiento o si una trayectoria que ha tenido cumplimientos y aquí hay un clímax. ¿Te parece interesante? Sí, claro. Igual, tú sabes que eso es algo que al otro día, después de que tú lo das, tú lo sigues repensando y repensando. Entonces, sí, claro. Lo que yo estoy diciendo es que desde el uso de Isaías en Primera de Pedro se ve así. Yo lo veo así. No estoy diciendo que se está utilizando proverbios, no estoy diciendo que se está utilizando salmos, simplemente en el uso de Isaías. Creo que bueno, en primer lugar, agradecerte, creo que te apasiona y hasta motiva ese interés. Usaste dos ejemplos del Nuevo Testamento que estaba mencionando ahorita. Ya casi entendí bien por qué. Lo que percibes es que están diciendo como cuando Jesús dice hoy se ha cumplido, cuando Jesús utiliza, él estaba valiéndose de esto, pero no sé si deberíamos decir que el autor de ese texto está usando esa técnica o esa manera para colocarle el peso a su argumento. Cristo tiene esa trayectoria, que eso está inscribiéndose en esa lectura de un texto
anterior para que sus lectores o oyentes lo reciban de esa manera, como un cumplimiento. Y me preguntaba, porque también señalaste en el mismo texto de Pedro, creo que lo llamaste como una descripción metodológica, que un texto hace de censo. Si podríamos leer todo Pedro a la luz como de ese propósito, esa intención, o sea, como que el autor está queriendo que se haga ese ejercicio interpretativo, o sea, usándolo como una estrategia de, ok, yo pongo estas pistas, algunas explícitamente señalando que es una cita, otras unas alusiones, otras ecos, otras reminiscencias, pero si uno podría leer toda la carta considerando que ese propósito está allí para sus lectores. Ok, bueno, cuando yo utilicé estos textos de los evangelios, es porque una cosa que a mí me costó trabajo cuando me acerqué al estudio del tema, era que yo venía con el acercamiento de método histórico crítico. Entonces yo me voy a acercar así el texto, pero yo tuve que hacer el cambio de entender que lo que debía pensar es cómo es que está el autor de Primera de Pedro haciendo su lectura de Isaías. Y me ayudó que la pauta general, es la pauta general, no estoy diciendo que en cada parte sea así, pero me ayudó mucho a entender que la pauta hermenéutica es el cumplimiento de las escrituras en Cristo. Eso fue lo que me ayudó para reconocer, y algunos que dicen no es método histórico crítico también, pero yo voy por la línea de que más bien la pista hermenéutica o la pauta hermenéutica es el cumplimiento de las escrituras en Cristo. Entonces era tratar de ver, yo estoy en Isaías, pero tengo que mirar es cómo lo está entendiendo el autor de Primera de Pedro, cómo es que él lo está utilizando. Entonces por eso fue que me ayudó esa parte de lo que habla de el cumplimiento, de que la pauta hermenéutica a nivel general es el cumplimiento de las escrituras en Cristo. Y aquí debo hacer claridad también en algo que es el acercamiento a la hermenéutica cristocéntrica del Antiguo Testamento y la interpretación cristotélica del Antiguo Testamento, que son dos cosas diferentes. Porque una es la cristocéntrica, el énfasis es que como que cada versículo del Antiguo Testamento habla de Cristo y está apuntando a Cristo. La cristotélica es no, a nivel general, el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Entonces, son dos acercamientos diferentes. Entonces, también me ayudó a notar eso, y voy por la segunda, en ese sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sandro. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron desde allá. Esperamos que sigan reflexionando en todo esto que Sandro nos ha planteado. Que el Señor les bendiga. Gracias, Sandro. Pues, David, te estamos esperando, David. Pues, ¿qué sería él? Apareció ahí.